Vamos a continuar la clase de ayer. Estábamos viendo entonces el cáncer de tiroides, específicamente viendo los cánceres diferenciados. Entonces, estos cánceres diferenciados, bien diferenciados, en su clínica van a presentar un bocio nodular eutiroideo. No hay ninguna sintomatología de que tengan o de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. Es de crecimiento lento y una consistencia dura. Generalmente, como decíamos, son asintomáticos, solo tienen la presencia del nódulo en el cuello. Rara vez van a producir disfonía, o sea, alteración de la voz, que puede deberse a alguna infiltración del nervio laríngeo que va a realizar sus efectos en las cuerdas vocales. Presencia de adenopatías, ese ya es un dato fuerte. Adenopatías satélites. Luego disfagia, o sea, puede haber ya compromiso del esófago. Y también cuadros obstructivos respiratorios. Igualmente, ya son datos de enfermedad más avanzada. Teniendo un nódulo tiroideo, vamos a pensar que solamente el 5 al 10% de estos nódulos van a ser malignos. De estos, si tienen menos de 2 centímetros, solamente el 3% llegarán a ser malignos. Si tienen más de 2 centímetros, posiblemente un 16% sean malignos. Y si tienen más de 4 centímetros, entonces por lo menos el 30% pueden ser malignos. Ahora, esto es importante. Todos los nódulos mayores a 1 centímetro, palpables o no, deben estudiarse. Hay que identificarse si es un cáncer o es otro tipo de lesión benigna. Entre las manifestaciones clínicas, entonces, tenemos los siguientes criterios de malignidad. Entonces, un paciente que tiene un nódulo en la glándula tiroides tiene además disfagia, vamos a tener esa posibilidad de malignidad de un 27.3%. Si tiene dolor, vamos a pensar en un 21.7% de que sea un nódulo maligno. Si es disnea, en un 7.7%, y si es disfonía, en un 0,7 a 7%. Hay que considerar el caso de que muchas veces nos encontramos con una adenopatía en el cuello y no palpamos ninguna otra evidencia. Entonces, en ese caso, hasta no demostrar lo contrario, hay que poder pensar que se trata de un microcarcinoma de la glándula tiroides, el cual puede manifestarse de esta manera. El cáncer medular. Su origen va a ser en las células parafoliculares, como habíamos visto en un principio en histología, y son secretoras de calcitonina, que hemos dicho que tienen que ver con el metabolismo del calcio. Pertenecen al sistema APUD, o sea, son endócrinos y van a formar un tumor neuroendocrino. Solamente el 5 al 10% de los tumores de la tiroides son cánceres de la tiroides, ¿no es cierto? De los medulares. No hay predilección por ningún sexo como los otros bien diferenciados. Generalmente son lesiones bilaterales,
habíamos dicho que las otras, las bien diferenciadas, generalmente son en un solo lado, pero que son multicéntricos, ¿no? En varios lugares del mismo óvulo, ¿no? Habíamos dicho por eso que el tratamiento tiene que pensarse en esto para escoger qué cirugía se va a realizar. Entonces, en este medular, habitualmente, generalmente, las lesiones son bilaterales. Este cáncer medular es más agresivo que los cánceres diferenciados, o sea que el papilar folicular y el de células de Hart, pero menos que el anaplásico. La diseminación es por dos lados, ¿no? Uno por vía linfática y también por vía hemática. Se puede ir a los ganglios linfáticos del cuello, además por la sangre puede viajar y hacer metástasis en pulmón, en hueso y también a nivel del hígado. Entre las formas de presentación clínica que tenemos de este cáncer medular, se tiene la presencia de un bocio nodular eutiroideo de crecimiento lento. Generalmente es asintomático. Tiene una alta frecuencia de metástasis cervicales y también de disfonía. Produce diarrea acuosa en un 30% y un rash cutáneo hasta en un 10%. Al igual que el síndrome de Cushing, el ACTH, ectópica, esto es más raro, ¿no? Estamos en un tumor neuroendocrino. La clasificación de este carcinoma medular. En el tipo esporádico, que es el más frecuente, en el 80% de los que presentan esta enfermedad, acontece en la cuarta década de la vida. Y el otro, el tipo familiar, solamente un 20%. Son más frecuentes en la segunda y tercera décadas de la vida. Están asociados, de tipo familiar, a los síndromes de neoplasia endocrina y pueden formar el grupo 2A y el 2B. En el 2A, el cáncer medular puede estar asociado a un feocromocitoma y además a un adenoma paratiroideo. ¿Ya? Ese es el 2A. Y en el 2B, síndrome de neoplasia endocrina de tipo 2B, este cáncer medular se va a asociar también a un feocromocitoma, a neuromas cutáneos múltiples, ¿ya? Están presentando nódulos en varios lugares de los miembros, ¿no? Eso es común. Y también presentan el hábito marfanoide. ¿Qué quiere decir este de hábito marfanoide? Ya recuerdan el síndrome de Marfan, que es una alteración. Se ve unos individuos bastante altos y muy delgados, que tienen alteraciones óseas, que son estas. Luego tienen alteraciones también visuales, cardíacas y de vasos sanguíneos, ¿no? Son personas bastante altas y muy delgadas. Ahora vamos a hablar del cáncer anaplásico, que es el tormento de los cánceres de la tiroides, ¿no? Es el que tiene peor pronóstico. Corresponde al 10 al 15% de los cánceres de la glándula tiroides. La relación mujer-hombre es 1.5 a 1. Entonces la diferencia ya no es tan grande como en los otros tipos de cáncer. Predomina alrededor de los 70 años. ¿Ya? La sobrevida media es, vean ustedes, apenas de 6 meses. De los otros hablábamos de una sobrevida
a 20 años casi del 90%. Vean la gran diferencia que existe con este tipo de cáncer anaplásico. Es un tumor muy agresivo, por lo tanto, hay una invasión precoz de tejidos vecinos y, vale decir, a las vías respiratorias, al esófago, a los ganglios, a las cuerdas vocales. Entonces, todo lo que está alrededor de la glándula tiroides puede ser invadida precozmente. Y además de lo cual, va a ir por la sangre y va a dar metástasis también a otros sitios. Las metástasis ganglionares en cuello son muy comunes. La diseminación hemática, como decíamos, puede ir al pulmón, al hueso y al cerebro. Es importante saber cuáles lesiones pueden ser precursores de este tipo anaplásico para poder solucionar. Y es importante eso, habíamos hablado del bocio multinodular, que su tratamiento cuando no se encuentra malignidad, pero siempre o solamente es bocio multinodular, es mejor realizar la tiroidectomía total, justamente para evitar llegar a este cáncer anaplásico, que es 30% de posibilidad. Y luego también vean ustedes el carcinoma diferenciado, entre el 23 a 90%. Se debe tener mucho cuidado. Este carcinoma diferenciado, a pesar de tener un excelente pronóstico, se debe realizar un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Porque si no hacemos esto, vamos a tener tal vez muchas recurrencias, una tras otra, varias veces, y que pueden terminar convirtiéndose en un carcinoma anaplásico. Tenemos en estas figuras, ven ustedes, es un paciente donde se ha hecho la punción aspiración con aguja fina, ¿ya? Y luego la extensión, y esto es la citología. Esta es la observación del carcinoma anaplásico. En cambio, esta otra figura ya es el resultado de histopatología, de una biopsia a cielo abierto, ¿no es cierto?, en el cual se observan, es anatomía patológica, células gigantes, fusiformes o mixtas, con inclusiones de tejido fibroso. Esas son las características citológicas e histopatológicas en este cáncer anaplásico. Vean ustedes este tipo de pacientes en sus manifestaciones clínicas. Generalmente es un bocio de rápido crecimiento, duro, pétreo, pero con síntomas ya compresivos, como ser la tos, disnea, disfonía, disfagia y dolor. Son datos importantes en una persona ya mayor. Y es importante el deterioro del estado general. ¿Ya? Cuando tenemos esos datos, entonces, en este paciente es uno de 70 años con síntomas de obstrucción de la vía aérea. Y tiene una masa de solamente 2 meses de evolución, que ha ido creciendo rápidamente, que ya es fija, es dura y que comienza a erosionar la piel. Entonces, como dijimos, se puede adherir tanto a planos profundos como a invadir la piel. Por eso es importante desde la historia clínica y el examen físico. En relación a los linfomas, corresponden entre el 2 al 4% de los cánceres de la glándula tiroides. Van a presentar un leve predominio en el sexo femenino y en mayores de 55 años.
Se asocia con frecuencia a la tiroiditis de Hashimoto. Se caracteriza por infiltrar también estructuras vecinas. Va a haber diseminación hemática y linfática a ganglios cervicales. Más de las veces puede formar parte de linfoma no Hodgkin del tipo B o del tipo MALT, ¿no? Entonces, a veces forman parte de una enfermedad sistémica que ya ustedes han debido ver en otras materias también, que tienen un tratamiento especial. Estas son sus características, como podemos ver en la citología, después de la aspiración con la aguja fina. Tiene esa característica de ser células bastante redondas, y en la biopsia a cielo abierto. Entonces, vean ustedes, en esta anatomía patológica vamos a identificar linfocitos de núcleos grandes y citoplasma escaso, ¿no es cierto? Ahí está. Esta paciente es una de 81 años con un agrandamiento de la glándula tiroides en forma reciente, pero como antecedente había tenido un bocio desde los 40 años y había recibido tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular. O sea, ha hecho un tratamiento de supresión de la TSH para evitar que crezca más y seguramente disminuyó. Pero hace 4 meses dice que desarrolló un agrandamiento progresivo indoloro y presentando disfagia. Dato importante, crecimiento rápido, edad avanzada, entonces agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula. Adenopatía cervical en el 50% de los casos, síntomas compresivos, disfonía e hipotiroidismo en el 30% de los casos y síndrome de la vena cava superior. ¿En qué consiste el síndrome de la vena cava superior? A veces estas lesiones que son muy extensas, grandes, pueden ir a comprimir los vasos, las venas que están descendiendo de la cabeza. En este caso pueden comprimir las venas ingulares, después la vena cava superior que se va a ir a formar. Y de esta manera vamos a ver un individuo con la cara edematizada, a veces cianótica, azul, y que no puede respirar. Entonces, esa es una emergencia oncológica donde ese paciente debe recibir a veces radiación externa en grandes dosis para descomprimir y evitar que fallezca. El diagnóstico, entonces. Para esto tenemos que tener en cuenta que hay datos que nos hagan pensar en malignidad. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una alta sospecha clínica de malignidad? Cuando existe una historia familiar de un cáncer medular o síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Cuando ha habido un crecimiento rápido del tumor, si es que está fijo a estructuras adyacentes. Más aún si está asociado a adenopatías en el cuello y se presenta parálisis de la cuerda, que quiere decir infiltración del nervio laríngeo recurrente, ¿verdad? En otros casos podemos pensar en una moderada sospecha clínica de malignidad. ¿En qué caso?
en pacientes menores de 20 años o en mayores de 70 años, los cuales hasta un 50% van a ser malignos. En el sexo masculino, el tamaño cuando es de más de 4 centímetros, cuando está asociado a sintomatología. Y si es que hay historia de exposición a radiaciones, eso nos repetió varias veces, ¿verdad? Continuando con el diagnóstico fuera de la conversación que vamos a tener con el paciente de la anamnesis, realizamos un examen físico en el cual vamos a evaluar local y regionalmente el cuello y vamos a evaluar la movilidad que tiene el nódulo, si es que hay adenopatías asociadas. Tenemos que anotar la consistencia del nódulo, ver si es que hay parálisis de las cuerdas vocales y el tamaño de la lesión. Esta parálisis de cuerdas vocales se puede realizar, se puede identificar haciendo laringoscopías, ¿no es cierto? En el laboratorio vamos a pedir los estudios habituales, dosaje de T3, T4, TSH, tiroglobulina, importante, calcitonina, importante. Hemos dicho que la calcitonina se eleva más en el cáncer de tipo medular, en cambio la tiroglobulina más en el papilar follicular. Vamos a pedir siempre si hay o no anticuerpos antitiroglobulina. A pesar de todos esos datos, no se va a distinguir absolutamente si hay benignidad o malignidad. Y para esto se va a realizar otro tipo de estudio diagnóstico, que es la punción aspiración con aguja fina. Este nos va a informar sobre la citología. Ojo, ¿no? La punción informa sobre citología, no histopatología. Citología del nódulo después de la punción. Este método es sencillo, es económico, es seguro y casi no tiene complicaciones. Yo prefiero decir casi no tiene, porque si pongo aquí sin complicaciones en medicina, eso casi no existe. Con una sensibilidad del 65 al 95% y una especificidad del 70 al 100%. Este estudio, como ya habíamos dicho, tiene su limitación el cáncer folicular y el de células de Hartle también. En estos dos hemos dicho que la malignidad va a estar dada en el estudio histopatológico cuando están rotas la membrana basal y la infiltración vascular. Entonces, esto no se va a ver en el estudio de citología, solamente en el de histopatología. Entonces, cuando hacemos la punción de aspiración con aguja fina, pueden haber complicaciones. Por ejemplo, muy raro, pero se ha visto, siembra tumoral en el trayecto de la aguja, o sea, cuando ha salido la aguja, ¿no? Porque hemos dicho que hacemos una aspiración de tipo vacío, pero solamente cuando la aguja está en el nódulo de la glándula tiroides. Una vez que la aguja ha salido de ese nódulito, el resto de la glándula está llena de sangre, entonces hay que evitar seguir aspirando. Solamente en la parte del nódulo se aspira. Otra complicación es el hematoma. Este es, ya sabemos, una glándula, un órgano de mayor irrigación que tiene el organismo, por lo cual es frecuente un hematoma si no hacemos una compresión adecuada después de la punción. Otras veces, cuando el operador no tiene mucha experiencia, de repente se pasa del nódulo y se entra a la tráquea, ¿no es cierto? Entonces, punción traqueal.
y el paciente empieza a toser en ese momento. También puede haber, obviamente, infección. Contraindicaciones, diatesis hemorrágica. De preferencia, siempre para hacer una punción debemos pedir estudio de tiempo de protrombina, donde nos va a mostrar si está realizando coagulación en forma adecuada o de repente por ahí el paciente además tiene un problema hepático y no está coagulando bien la sangre. Entonces debe pedir siempre un tiempo de protrombina para estar más seguros de que no vamos a tener este contratiempo. Eso en relación a la función aspiración con la aguja fina. Seguimos, entre otros medios de diagnóstico, tenemos la ecografía. Esto ya hemos visto en la anterior clase ayer. Nos va a definir la morfología de los nódulos. Nos va a indicar si el nódulo es único o si son múltiples y el tamaño, ¿no? Si son mayores de 2 milímetros. Va a distinguir entre áreas sólidas y quísticas. Es útil para guiar la punción, aspiración con aguja fina. Esto también lo hemos hablado ayer. Y va a aumentar su sensibilidad aún más del 98%. Pero ojo, no va a determinar ni malignidad ni benignidad. Junto con el dosaje de calcitonina, va a ser útil para el screening de cáncer medular en grupos de riesgo. Un dato muy importante. Su desventaja es, como habíamos mencionado, es operador dependiente, ¿no? Y eso lo ve uno en la práctica. Cuando tenemos un paciente de repente con un nódulo de tiroides y sospechamos algo de malignidad y mandamos a un estudio de ecografía y por ahí no estamos muy seguros o convencidos de lo que dice y el paciente va a otro gabinete de ecografía y nos vienen a veces con datos un tanto diferentes. Por eso es que esa es su desventaja, ¿no? No todos los radiólogos ecografistas que hacen este estudio tienen la misma experiencia. En la ecografía, entonces, va a haber algunas características sonográficas de malignidad. Cuando estudiamos el nódulo, también el ganglio. En el nódulo hay una sensibilidad del 18.2% y una especificidad del 88%. Y ahí vamos a identificar qué cosas. Si el nódulo es sólido, entonces es una característica de malignidad. Si es hipoecogénico, otra característica. Si tiene microcalcificaciones, es un dato importante, que lo vemos bastante asociado a tumores malignos en la glándula tiroides. Y además de la hipervascularidad. No nos olvidemos que el ecografista también hace su identificación con Doppler, ¿no? Para ver el grado de vascularidad y que ayuda bastante. En relación al ganglio, tiene una sensibilidad del 52 a 77% y una especificidad del 93 a 95%. ¿Y qué va a haber en el ganglio? El tamaño, la posición del hilio y si somos redondos, ¿no? Siempre el ecografista nos habla. El hilio está en posición normal, como diciendo es una lesión normal, un ganglio normal, o otra que nos identifica la posición del hilio. Entonces ahí nos hace pensar algo de que puede ser maligno. Bien, ayer habíamos visto una clasificación de tiradas y hemos estado revisando y esta clasificación difiere un poco de la de ayer.
pero esta se la utiliza más actualmente, es más moderna. Entonces me gustaría que esta la aprendan porque esa es la que se está utilizando más a nivel de los gabinetes en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces va a clasificar en TIRADS de 1 a 5, hablan de 6, pero generalmente son 5. El TIRADS 1, igual que la clasificación de ayer, es absolutamente normal, no hay ninguna lesión focal. El TIRADS 2 también, nódulos benignos, un patrón notoriamente benigno, 0% de riesgo de malignidad. Y además 0 puntos en la escala, porque vamos a ver después una escala. El TIRADS 3 son nódulos probablemente benignos. Entonces nos habla de menos del 5% del riesgo de malignidad. También tiene 0 puntos en la escala. Cuando ya hablamos de TIRADS 4, este se divide en A, B, C. El A son nódulos de identidad incierta, con 5 al 10% de riesgo de malignidad, y se anota 1 punto en la escala. El 4B, los nódulos ya son sospechosos y hay un porcentaje de 10 a 50 el riesgo de malignidad. Y vamos a anotar aquí 2 puntos en la escala. En cuanto que el 4C ya son nódulos muy sospechosos que van entre un 50 a 85% del riesgo de malignidad. 3 o 4 puntos en la escala vamos a anotar cuando identificamos un 4C. El TIRADS 5 son nódulos probablemente malignos, más del 85% del riesgo de malignidad. Ya, aquí vamos a anotarnos entre 5 o más puntos en la escala. El TIRADS 6 casi nunca se describe, ya es una lesión maligna detectada por biopsia o por punción. Y aquí vemos en esta tabla el valor predictivo positivo de los estadios de la clasificación TIRADS. Es lo que hemos hablado. Entonces, categoría TIRADS, valor predictivo positivo. Hemos dicho en el T2 y en el T3, 0%. En el T4A ya hay un 9.5 de posibilidades de cáncer. En el 4B, 48%, vean cómo aumenta. Y en el 4C, 85%. Y el 5 es el 100%. ¿No? Ese es entonces el valor predictivo positivo para esta ecografía. ¿Ya? Entonces, este es un valor interesante para poder identificar en nuestro diagnóstico. Siguiendo con los métodos diagnósticos, también tenemos la cintilografía. Entonces, esto también ya lo hemos visto, nos va a definir las células funcionantes de las no funcionantes. Va a distinguir los nódulos en calientes, fríos y tibios. Pero generalmente son o calientes o fríos, no se utiliza este término de tibios. Se va a usar el tecnesio 99 o el iodo 131. Son sustancias radioactivas. Y no se diferencia malignidad ni de benignidad. Otro método de estudio importante es la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética. Tienen utilidad limitada. Generalmente hacemos estos estudios no de un diagnóstico de inicio, sino cuando ya sabemos que es un cáncer de tiroides y más bien queremos hacer una estadificación, etapificación, y para eso puede servir muy bien este método.
Va a evaluar entonces las adenopatías satélites en el cuello y además a nivel del mediastino superior, ¿no es cierto? Hemos hablado del grupo 7, que allá puede haber ganglios. Y la invasión de estructuras vecinas al nódulo, ¿no es cierto? Por eso es útil para estadificar. Ahí es importante. También vamos a pedir una radiografía de tórax, con la cual vamos a evaluar un bocio endotorácico y también si es que hubiese una desviación traqueal. Esto es importante también para el anestesiólogo. Otro método es el PET scan. Es un método que hasta hace muy poco no había en Bolivia, ahora ya hay un gabinete en La Paz. Es bastante caro, pero se lo utiliza más ya como seguimiento después de un paciente que ya ha recibido su terapéutica. Tenemos también la laringoscopía, que esto es dentro del estudio del examen físico y posteriormente también se puede pedir que nos haga un otorrinolaringólogo, una laringoscopía directa para poder observar con mayor facilidad. Aquí se debe pedir una laringoscopía en un paciente que tengamos sospecha de una infiltración en el preoperatorio como predictor de enfermedad extratiroidea. Y luego también se puede pedir en el postoperatorio, si es que tenemos sospecha de lesión del nervio laríngeo, para evaluar la parálisis de las cuerdas vocales. Y bien, vamos a ver este cuadro, qué es lo que pasa luego de una punción aspiración con aguja fina. Esta punción, con su estudio de citología, podemos tener que nos reportan como un estudio maligno o positivo. En este caso, este paciente debe ir ya a un manejo de cirugía, manejo quirúrgico, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico. Muchas veces estos pacientes se empieza la cirugía y todavía enviamos el nódulo de la tiroides a un estudio de congelación para tener más seguridad por histopatología de que sí se trata de un cáncer. ¿Ya? Cirugía. Otras lesiones pueden ser una lesión benigna, o sea, negativa para cáncer. En este caso, identificamos si la lesión es quística o es sólida. Si es quística, va a ir, si va a haber recurrencia del quiste, entonces va a ir a cirugía. De lo contrario, el quiste va a ir a observación. Si la lesión es sólida, vamos a hacer, pero es negativo, ¿no? Es benigna y la lesión es sólida. Entonces, ahí vamos a realizar tratamiento de hormonoterapia supresiva para evitar que la TSH aumente y que la glándula tiroides siga aumentando, previa ecografía. Después se hace un seguimiento con ecografía más punción aspiración con aguja fina. Si hay respuesta total, va a observación. Si hay respuesta parcial, continúa tratamiento. Y si no responde, hay que ir a cirugía. Si la lesión es sospechosa o indeterminada, hacemos cintilografía. Si es caliente la lesión, entonces, que si es dependiente, vamos a hacer terapia hormonal, igualmente como en el anterior caso. Si la lesión en cambio es fría, y si esta lesión caliente determinamos que tiene una actividad autosómica que no depende de la TSH, entonces, y por otra parte, si la lesión a la cintilografía es un nódulo frío, esto va también a cirugía.
Obviamente que en este caso debemos hacer siempre un estudio de congelación antes de hacer la tiroidectomía total. Luego tenemos la punción aspiración, en la cual no se ha diagnosticado o es insatisfactoria. De repente poco material, etc. En la cual hay que repetir una segunda punción y mejor aún si es guiada por ecografía para que no tengamos malos resultados. Ahora la cintilografía, hemos también visto ayer, tenemos en esta figura, vean, aquí parece todo normal, pero acá vemos que hay una alteración. Tenemos un área donde el radiotrazador va a ser normal, pero un área donde no hay el radiotrazador. Entonces, hablamos de un área fría en la parte lateral del lóbulo derecho. Entonces, esto es muy sospechoso y a veces esto lo tenemos que puncionar. Igual aquí hay áreas funcionantes y hay áreas no funcionantes de un pequeño bocio multinodular. Y aquí veamos, más nítido, ¿no? En el lóbulo izquierdo vemos casi normal. En cambio, en el lóbulo derecho tenemos áreas hay un aumento del contraste o de la sustancia radioactiva, y en la parte inferior donde está el nódulo no capta. Entonces, un nódulo frío. Nódulo frío en el lóbulo derecho inferior. Una tomografía axial computarizada. A este paciente seguramente no se ha pedido la tomografía antes de iniciar el tratamiento. De repente ya después, para ver la evolución, cuando uno piensa en recidivas. ¿Ve? Entonces aquí tenemos una invasión traqueal. Vean ustedes, la tráquea, solamente ven la luz en la mitad de la tráquea y el resto es tumor. Entonces hay un cáncer recurrente y que lo ha invadido la vía respiratoria. Seguramente este paciente tiene dificultad para respirar, o sea, una apnea. Y en esta otra radiografía vamos a ver que hay un crecimiento, es un bocio subesternal, ¿no? A veces los bocios crecen hasta hacia abajo y se localizan ahí. Tenemos que ver también cómo están comprimiendo, la tráquea puede desviarse a alguno de los lados. En este caso se ha desviado a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, estas cirugías a veces necesitan de un ingreso a través del esternón, una esternotomía para entrar y retirar este bocio mergullante, como llamamos. Porque el problema mayor es que a estos niveles están los grandes vasos y podemos ocasionar, si queremos operar por el cuello, podemos ocasionar hemorragias importantes y si estamos con el tórax sin abrir, podemos perder al paciente. Entonces ahí tenemos la estadificación, etapificación, como quieran llamarle, y se hace por la clasificación del TNM. La T nos va a indicar el tumor, el tamaño, la N de presencia o no de ganglio y la M si hay o no hay metástasis. Vean ustedes entonces, T0 no hay evidencia de tumor primario, el 1 la lesión es de menor de 1 centímetro y limitado a la glándula. 2 es de más de 1 centímetro, pero menos de 4 centímetros en su diámetro mayor y también está limitado a la glándula. T3, tumor de más de 4 centímetros y también está limitado a la glándula. Y el T4 se extiende más allá, es aquel tumor que ha salido ya del nódulo y ha salido de la tiroides e invade otros órganos.
El ganglio. En X no se puede obtener, N0 no hay ganglio, N1 presencia de ganglios. Si es que es un N1A cuando la metástasis está en el mismo lado del tumor de la tiroides. Y B, cuando hay metástasis bilaterales en la línea media, contralaterales, cervicales o en mediastino, ¿cierto? Y finalmente el M. M0 no hay metástasis y M1 presencia de metástasis a distancia. Aquí se pone M1 y si está con metástasis hígado, por ejemplo, M1 hígado, M1 pulmón, etc. Con esto, entonces, podemos etapificar el cáncer papilar folicular, por ejemplo, y aquí es importante la edad, menores de 45 y mayores de 45. En el estadio 1, aquí es cualquier T, cualquier N, cualquier M, en los menores de 45. Y en los mayores, cataloga a los T1, N0, M0. En el estadio 2, igual, cualquier T, cualquier N, pero ya acá hay M1, metástasis a distancia. En cambio, en los mayores de 45 años son los que engloban a T2 y T3 con N0 y M0. El estadio 3 no lo tenemos en menos de 45 años y en los mayores de 45 son los T4, N0 y M0. También pacientes con tumor de cualquier tamaño, pero que ya tienen un ganglio positivo y M0. Y finalmente el estadio 4 en este papilar folicular, cualquier T, cualquier N, pero con metástasis presente. Cáncer medular, estadio 1, T1, N0, M0. El estadio 2 ya son tumores más grandes de 2 y T4, sin ganglios y sin metástasis. El estadio 3 con ganglio presente y el 4 con metástasis a distancia. Entonces, antes de operar o hacer cualquier tratamiento, tenemos que llegar a este estadio de etapificar la enfermedad del paciente. Y luego tenemos el tratamiento, ¿no? En el tratamiento tenemos opciones de cirugía, de yodo radioactivo, de supresión de la hormona estimulante de tiroides, o sea, de la TSH, ¿a través de qué? A través de hormona tiroidea. Y finalmente, la quimioterapia. Esos son los tratamientos que hoy en día se están aplicando. Bueno, en relación al tratamiento quirúrgico, eso ya lo vamos a ver el día de mañana, puesto que ya estamos en el tope de la hora, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta ahora? ¿Todo está claro, muchachos? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Están cansaditos hoy día, no? Sí, ¿Qué habrán hecho? examen de patología. ¿Anda examen? Sí, ¿De qué? patología especial. Ah, es